Hoy vamos a arrancar con un temita simple que tiene que ver con una pregunta que hicieron la clase anterior. Recuerden el planteo, ¿sí? Recuerden siempre cuando se deducen ecuaciones, esto vale para cualquier teoría, cualquier ecuación que ustedes utilicen en ingeniería o en cualquier tema. Analizar o tener en cuenta cuál es la configuración de deducción, cuáles son las hipótesis, ¿sí? Esto es importante. Acá recuerden que las ecuaciones están tomadas para un sistema de ejes ortogonal, donde Q de X es tomado positivo hacia abajo, ¿sí? En algunos libros, en algunos apuntes, ese signo de la ecuación que se deduce para la relación de Q y el corte, acá hay un positivo y un negativo, pues esto tiene que ver con que se toma positivo hacia arriba, ¿sí? Entonces el poner negativo hacia abajo, ya aparece el signo, es lo mismo, pero bueno, ténganlo en cuenta, ¿sí? Recuerden que hemos deducido dos ecuaciones muy importantes que relacionan el diagrama de momento con el de corte y el de corte con la carga distribuida aplicada o no en un tramo, ¿sí? Bueno, esta se obtiene a partir de estas dos, pero no las vamos a tener en cuenta. Lo que vamos a ver hoy es la diferencia entre los diagramas de esfuerzos cuando consideramos una carga concentrada, ¿sí? O una carga distribuida equivalente, ¿sí? Un poco para que vean que a la hora de calcular los esfuerzos internos no podemos concentrar la carga distribuida en una sección, sobre todo para calcular los esfuerzos en el tramo de la viga donde tenemos carga distribuida, ¿sí? O sea, donde no la haya lejos de la carga distribuida, sí, pero fíjense, ya esta ecuación nos está diciendo que si yo tengo una carga distribuida en una sección, el corte varía a lo largo de X, ¿sí? Mientras que si yo tengo una puntual, aplicado en dos secciones determinadas, X1 y X2, en el tramo entre esas dos secciones, si Q es cero, el corte es constante, ¿sí? Pero en cambio esto nos dice que si tengo carga distribuida, hay una variación constante y una variación lineal, ¿sí? Esta ecuación claramente ya les muestra que en el tramo donde tengo la carga distribuida, tengo que considerarla distribuida, no la puedo concentrar, para calcular o determinar los esfuerzos internos que se obtienen a lo largo de ese tramo donde tenemos la carga distribuida, ¿sí? A lo largo de todo el tramo donde tenemos la carga distribuida, no podemos concentrar la carga en un punto, sino que tenemos que considerar la expresión que me define la distribución de la carga por unidad de longitud. Recuerden que en general vamos a trabajar con distribuciones uniformes, constantes, variables, pero linealmente solamente, porque la idea es aprender el concepto y no complicarlos con ecuaciones, ¿sí? Bueno, vamos al ejercicio de hoy, el primero, después vamos a ir a ejercicios más complejos. Acá tenemos, vamos a anotar un poquito. Aquí tengo acá un comentario. Ejercicio en el PDF. El ejercicio del PDF. ¿Mostré algún PDF? No, No, esto está. no, no, creo que te preguntas en dónde está esto para seguirlo por ahí desde un PDF o algo. Si lo Ah, compartiste de perdón, algún lado esto o es está tuyo. en la clase de hoy. Yo lo agregué el martes, ¿sí? Después de la consulta que me hicieron, hice estos ejercicios, lo agregué, ya está en el PDF de la clase 5 sería, ¿sí? Así que después lo van a tener ahí completo. Son dos placas, yo las estoy obviamente tapando, las voy a ir descubriendo a medida que lo vamos analizando para que lo podamos razonar un poquito, ¿sí?
pero esto lo agregué después de la pregunta que me hicieron, que me pareció oportuno. De paso hacemos un ejercicio sencillo eh, y quedó ya en el PDF de la clase 5. Bueno, como les decía, a ver si así, a ver qué dicen. Está bien, sí, yo me olvidé de decir. ¿Eh? Esto lo agregué, bueno, después del martes, después de esa pregunta, creo que vino bien, es importante. De paso nos ejercitamos, porque cualquier ejercicio viene bien para ejercitar el concepto. Bueno, la idea acá es que eh, para calcular los esfuerzos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, fíjense, dividir por tramos en función de dónde están aplicadas las cargas o las cargas distribuidas. ¿Sí? Acá, para irnos tomamos el primer tramo, hacemos un corte en una sección cualquiera, definida por una posición X. ¿Sí? Eh, Claramente acá en esa sección tenemos que eliminar el tramo de la izquierda y trasladar las cargas ahí o equilibrar ese pedacito, ¿sí? Es lo mismo, pero fíjense que desde A hasta la parte central de la viga solo tenemos el esfuerzo interno generado por la reacción en A, ¿sí? El esfuerzo de corte va a ser P sobre 2 y el momento generado en MZ, ¿no? Recuerden, XY, el eje Z es el eje perpendicular al plano, me va a quedar igual a P sobre 2 por la distancia X. ¿Sí? Y Q de I dijimos que era P sobre 2. ¿Sí? Tenemos que hacer ese ejercicio. Si ahora cortamos acá, en el segundo tramo, ya ahora la distancia, no estoy viendo nada, es esta es X. Fíjense que cuando plantean las expresiones en función de X, ustedes lo pueden hacer por tramos, ¿sí? Pero si están analizando toda una viga y van a graficar toda la distribución de esfuerzos de toda la viga, les conviene mantener un sistema de eje para todos el sistema, ¿sí? Entonces, el tramo siempre va a tener una condición de contorno que le va a definir la variación real del esfuerzo, ¿sí? Si tomamos una sección acá, o podemos equilibrar esta, o podemos equilibrar toda esta que está a la izquierda, o podemos trasladar los esfuerzos que tenemos a la izquierda de esta sección a esa sección. Si hacemos eso, me queda P sobre 2 hacia abajo, ya ahora tengo esta P para abajo, entonces esto me queda menos P para abajo, y como resultado me queda que QI en este tramo entre L sobre 2 y L me va a ser menos P sobre 2. Y el momento en Z va a ser P sobre 2 por X, este horario, menos P por esta distancia, que es X menos L sobre 2. Muy sencillo. Ese sería el momento y este sería el corte. ¿Sí? Acá tenemos las ecuaciones para los dos tramos. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es dibujar los esfuerzos acá. También lo podemos hacer, en este caso sencillo, sin necesidad de plantear las ecuaciones, sobre todo para el esfuerzo de corte. Pero bueno, eso viene ya con la práctica, ¿sí? Acá tenemos que fuera de la viga tenemos corte nulo, a medida que una vez que nos movemos un diferencial a la derecha de A, ya está actuando a la izquierda P sobre 2, ¿sí? Recuerden la convención de signos que vamos a usar, como P sobre 2 aplicado desde la izquierda está hacia arriba, el esfuerzo que genera es positivo, ¿sí? Así se mantiene para cualquier X, como vimos, P sobre 2.
una vez que nos movemos a un diferencial a la derecha de P, ¿sí? En la sección empieza a influir no solo P sobre 2, sino también P hacia abajo. Por lo tanto, pasamos a tener un corte negativo, porque la resultante de todo el corte transmitido en esa sección es hacia abajo. Y por lo tanto, entonces el corte es negativo. Y finalmente, se traslada con este valor a lo largo de todo el tramo, semitramo de la derecha, hasta llegar a B, donde una vez que nos movemos un diferencial a la derecha se acaba la viga y por lo tanto deberíamos cerrar el sistema en cero, ¿sí? Obviamente con P sobre 2 hacia arriba. Bien, supongo que esto lo han podido seguir, si hicieron un poco lo que les pedí, ¿no? Que estudiaran un poco, hicieran algún ejercicio. Vimos que algunos lo han hecho y lo han hecho muy bien, por ser la primera vez. Acá les quiero hacer una pregunta. Fíjense que esto ayuda mucho si algunos quieren hacerlo siempre, esto de que pongo P sobre 2 hacia abajo, arriba, bajo P y esta me cierra a cero hacia arriba. ¿Qué pasa si yo arranco, vamos a poner de esto. Arranco desde la derecha a hacer el diagrama de esfuerzos. ¿Cómo arrancaría? ¿P sobre 2 empezaría bajando? ¿No te queda igual, profe? Queda igual, pero fíjense, algunos, recuerden, por ejemplo, no mirar esto. Hagan de cuenta que yo no tengo esto, para que vean de entender lo que... Oh, perdón. Blanco, vamos a hacer. Yo no tengo esto. Y ustedes quieren arrancar desde la derecha. ¿Cómo interpretan esto que están haciendo acá? No es tan directo como lo hice viniendo de la izquierda, porque uno tendería, muchas veces pasa, muchos alumnos arrancan dibujando esto hacia arriba. ¿Sí? Vengo desde acá, vengo en cero, llego a esto, dibujo hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Está bien o está mal? ¿Y por qué? El No es por la corte convención sí de- es Está hacia mal arriba. por la convención. Claro. Por la convención, ¿sí? O sea, yo obviamente lo voy a dibujar para arriba, pero lo tengo que dibujar acá abajo, porque una vez que yo introduje, está así como está, el corte es negativo según esta convención, ¿sí? Entonces tengo que salir con corte acá negativo, ¿sí? Les digo esto para que lo tengan en cuenta, porque algunos lo toman como regla y no debería ser así, ¿sí? Esto de que puedo ir viendo cómo agregar las cargas, llegar a cero, es una consecuencia de que el positivo coincide con el positivo acá, entonces me coincide todo, ¿sí? Profe, si hay un momento en el punto P, ¿cómo tomás el signo? Como si hay momento. Si en un ejercicio, por ejemplo, que haya un momento en el punto P donde está el peso, ¿cómo tomás el signo de ese momento? Si hubiese, por ejemplo, una cupla Sí, así. acá, Sí. ¿eh? Bien, voy a borrar todo esto. Bien, acá el problema es antihorario, ¿sí? Entonces, fíjense de dónde vienen ustedes, ¿sí? Porque si yo vengo cortando, por ejemplo, eso depende, lo tienen que ir planteando de acuerdo a cómo ustedes lo plantean, si hacen el equilibrio, si lo que hacen es trasladar a una sección, ¿sí? Claramente, esto, por ejemplo, si yo corto por acá, vamos a hacerlo más fácil. Cuando yo traslado hacia acá, claramente esto me queda, ¿sí? Que hace un momento antihorario sobre el componente, ¿sí? Entonces, si ustedes vienen planteando acá o plantean este equilibrio o el de esta que está acá,
dependiendo cómo lo plantee, va a cambiar el sentido que tenga, ¿sí? Acá para arriba no tengo problema. Ustedes lo que tienen que recordar es que esto está siempre aplicado sobre un eje y que esto tiende a hacer girar esto en forma antihoraria, ¿sí? Entonces, cuando ustedes cortan de este lado queda, se nota bien, ¿sí? Inclusive fíjense que si yo no tuviese, vamos a hacer, por ahí al estar la carga no se ve bien. Si tuviese en lugar de P, ¿sí? Este componente, ¿sí? Esta cupla, ¿sí? Acá la diferencia es que en lugar de esta voy a tener esta, ¿sí? Y esta va a ser igual a esta y se van, esto menos esto, va a ser 0, ¿sí? Porque acá lo único que tengo aplicado ahora es una cupla, ¿eh? Y no importa si está aplicada acá o acá o acá. Cuando hacen sumatoria en A, usted le va a dar esta cupla negativa, antihoraria, y va a estar compensada con esta fuerza y esta distancia, ¿sí? Entonces siempre van a encontrar una P equivalente porque esto es una cupla que contrarresta en forma horaria a esta cupla que es antihoraria, ¿sí? Entonces, si yo estuviese cortando acá, esto se ve más naturalmente, ¿sí? Porque yo acá tengo que trasladar para acá, ¿sí? A esta sección tengo que trasladar esta cupla que ya está en esta parte que estoy eliminando y esta que está generando un momento restitutivo contrario, ¿sí? El problema es si yo corto por ahí de este lado. Por ahí ustedes tienen que dar vuelta a la... vamos a deshacer esto. Si yo corto de este lado, ¿sí? Cuando vengan para acá, ustedes estén trasladando todo esto para acá, ¿sí? Esta cupla, por ahí así no la van a entender, ¿sí? La tienen que girar. Pero siempre manteniendo el sentido del giro que generaría la cupla, ¿sí? ¿Entiendes? Y esto pasa a ser negativo acá. Esas son las cosas, las únicas cosas que tienen que tener en cuenta. Después vamos a ver que las cuplas generan saltos en los diagramas de momentos, mientras que las cargas puntuales generan saltos discretos en los diagramas de esfuerzo de corte, ¿sí? Pero bueno, esto lo tienen que sufrir, digámoslo así. Bueno, si hacemos el momento, fíjense que habíamos visto que teníamos P sobre 2 por X, tenemos una variación lineal, esto genera momento positivo sobre una sección que tengamos por acá, en el lado izquierdo de la vía. Por lo tanto, si graficamos, vamos a tener este diagrama, donde en el primer tramo tenemos un momento flector que es igual a P sobre 2 por X, ¿sí? Y si no, podemos integrar QDI, ¿sí? Y nos va a quedar P sobre 2 por X más una constante que obtenemos con condición de contorno, ¿sí? Cuando X es igual a 0, ¿cuánto vale el momento? ¿Cuánto tiene que valer? 0. ¿Sí? Ahí no tengo ninguna cupla. Para que sea distinto de 0, yo tengo que tener una cupla, por ejemplo, proveniente de un empotramiento, ¿sí? Si es un extremo apoyado, no debería haber momento ahí, salvo que tenga una cupla externa transmitida de alguna manera, ¿sí? Yo tengo esta variación, ¿sí? Con una pendiente P sobre 2, que es el valor del corte en este tramo, fíjense que es constante y por lo tanto la pendiente es constante, corte constante, variación lineal de momento flector, ¿sí?
Y después, a partir del punto donde está aplicada P, la pendiente es la misma pero negativa, es menos P sobre 2. Y para X igual a L, el momento vuelve de nuevo a 0, en concordancia con el extremo libre que tengo, no extremo libre, apoyado, pero donde debería llegar a ser 0 porque no hay cupla aplicada, ya sea activa o reactiva. Fíjense que acá no hay salto porque no hay cupla, ¿sí? El salto se ve debido a las cargas puntuales en el diagrama de corte. ¿Le falta Eh, un menos ahí, profe, al Z, al segundo? ¿A ¿O cuál? al P sobre 2 de L menos X? ¿No es negativo? Porque va a decir menos. ¿Dónde? El ¿Esto? M es ese, sí. No, ahí es algo que iba a comentar, que es un error muy común en que cometen, es si el valor del momento del corte es negativo, tiene que ver con la acumulación de esfuerzos, no con la pendiente. Que la pendiente sea negativa no quiere decir que el momento sea negativo. El momento sigue siendo positivo. Ah, bien. ¿Sí? Sí. Al momento que yo voy acumulando acá, ¿sí? Fíjense que es como si yo aumentara. Está buena la pregunta porque me hizo acordar que tengo que aclararlo. ¿Sí? Si yo considero solamente P sobre 2, la acumulación del momento, esto sigue, ¿sí? En forma lineal hasta llegar acá. ¿Sí? El momento que genera P sobre 2 a lo largo de la viga, aumentando con el momento flector, con X. ¿Sí? Esta variación me dice esta línea, que está ahora acá como P por L menos 2. Bueno, está al revés acá, pero créanme, si despejamos, el P2 sobre X está trabajando, lo que pasa es que acá empiezo a restar, ¿sí? P completa, ¿eh? Por L, por X menos L sobre 2, ¿sí? Fíjense que acá empiezo a restar el aporte de P total, ¿sí? Pero la acumulación total sigue siendo positiva y vuelve a cero. En ningún momento pasa a ser negativa. Que la pendiente sea negativa, eso no quiere decir que sea cero o que sea negativa, ¿sí? Recuerden que los esfuerzos es la acumulación a lo largo de la viga de los esfuerzos que van generando todas las solicitaciones que tengo, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, si yo le pregunto cuál es el máximo esfuerzo de corte que tenemos en esta viga con esta solicitación, en valor absoluto, ustedes tienen que sacar el máximo esfuerzo de corte transmitido por la viga, ¿sí? Con esta solicitación. P sobre 2. P sobre 2, ¿sí? O sea, no importa que yo tenga P acá, P lo que me hace es me invierte el esfuerzo de corte de más P sobre 2 a menos P sobre 2. Parte de esta P compensa el esfuerzo de corte que traía, positivo, ¿sí? Y me lo invierte en signo, pero el valor absoluto sigue siendo P sobre 2, ¿sí? Esto pasa que a veces uno tiene que sacar el máximo esfuerzo y dicen que es P, ¿sí? P es una carga puntual que me lo invierte en signo, pero no me cambia en este caso, por simetría, obviamente. Hagan el ejercicio ustedes de no ponerlo en forma simétrica, sino, por ejemplo, a L sobre 3 de A, y van a ver que el esfuerzo de corte acá es mayor que en el resto, por momentos y de equilibrio, ¿sí? Pero en ningún momento el esfuerzo de corte llega a valer P. ¿Sí? A medida que P se acerca a uno de los extremos, el esfuerzo de corte, ¿sí? Aumenta en el tramo más corto, por una cuestión de equilibrio. Pero por otro lado, hay una variación también en el esfuerzo flector, o sea, cada uno de ellos vamos a ver que influye en los estados tensionales de distinta manera, y bueno, hay una competencia de esfuerzos debido a
la Profe. diferencia de la geometría en la configuración de carga. ¿Sí? Que los gráficos comiencen en cero y terminen en cero quiere decir que está en equilibrio el cuerpo o el No, no, sistema. no, pueden terminar en... Si yo tengo una cupla acá, en un extremo, yo tengo una cupla acá, esto, a ver, cambia todo, ¿no? Pero vamos a suponer que es así, ¿sí? Esto capaz que esa cupla es positiva, entonces esto vendría por acá abajo, ¿sí? Y compensaría con esa cupla. O sea, no tiene por qué ser así, ¿sí? Lo que me dicen los gráficos, lo que sí tiene que ser, los gráficos tienen que ser coherentes con el sistema. Yo no puedo llegar a un extremo con una cupla si no la hay, ¿sí? Si no hay algo externo que lo compense. Recuerden, estos son los diagramas de esfuerzos internos, ¿sí? Si yo llego con una cupla internamente al extremo B, tiene que haber una cupla externa que la equilibre, ¿sí? Realmente eso viene de un empotramiento o de una cupla que yo genere de alguna manera en ese extremo, que puede ser, por ejemplo, un momento torsor que entra, ¿sí?, al punto B según el eje, que se convierte cuando yo empiezo a moverme en el eje X como un momento flector. Esto lo vamos a ver en el espacio. ¿Sí? Bueno, si no hay consultas paso al otro, que es más de lo mismo, pero vamos a ver el tema de carga distribuida, ¿sí? Es la misma, vamos a considerar la misma vía de longitud L, pero en lugar de una P, una carga distribuida entre A y B equivalente. ¿Qué quiere decir Profe. equivalente? Que tengo una Q0 de tal manera que Q0 por L, es toda la carga distribuida, me da la P que estamos considerando anteriormente, ¿sí? O sea, hacemos ahora, ¿sí?, la carga puntual no la consideramos la misma carga pero distribuida entre A y B. ¿Sí? En este caso las reacciones ya no son P sobre 2, es Q0 por L sobre 2, es lo mismo, ¿sí? De tal manera que Q0 por L sea igual a P. En este caso, ¿sí?, Te queda un minuto, profe, por las dudas. vamos a cortar entonces y arrancamos, así no hacemos un corte de la introducción.